Hace unos años, mis amigos y yo éramos aficionados a lo paranormal. Nos encantaba explorar lugares supuestamente embrujados, probar juegos misteriosos y desafiar a lo desconocido. Una noche, estábamos en la casa de mi amigo Will, y alguien sugirió la idea de jugar con una ouija. Todos estábamos emocionados y un poco nerviosos, pero ninguno de nosotros imaginaba las consecuencias que seguirían. La habitación estaba iluminada solo por velas, creando sombras danzantes en las paredes. Colocamos la ouija sobre una mesa y nos sentamos alrededor, nuestras manos temblando ligeramente. Decidimos iniciar la sesión con una simple pregunta. ¿Hay alguien aquí? Al principio, no ocurrió nada. Miramos el tablero con escepticismo, preguntándonos si habíamos cometido un error al creer en estas cosas. De repente, sentimos una extraña energía en la habitación. Las velas parpadeaban y una sensación de frío nos envolvía. La ouija comenzó a moverse lentamente hacia la letra M. Estábamos hipnotizados, mirando cómo las respuestas se formaban ante nosotros. M, A, R, I. Miramos fijamente el tablero mientras las letras formaban una palabra, Mary. Ninguno de nosotros conocía a nadie con ese nombre, así que preguntamos quién era. La ouija continuó moviéndose, deletreando respuestas que enviaban escalofríos por nuestra espina dorsal. Mary afirmó ser una niña que había vivido en esa casa décadas atrás. Comenzamos a hacer preguntas más específicas, y las respuestas se volvieron cada vez más inquietantes. Nos contó detalles sobre su muerte prematura y su supuesto entierro en el patio trasero. Con el tiempo, la atmósfera en la habitación se volvió opresiva. Sentíamos como si algo más estuviera presente, algo oscuro y malévolo. La ouija dejó de deletrear palabras coherentes y empezó a moverse de manera errática. En un momento, nos advirtió que debíamos irnos de la casa antes de que fuera demasiado tarde. La tensión en la habitación era palpable, y decidimos poner fin a la sesión. Pero las cosas no mejoraron después de eso. Empezamos a experimentar fenómenos extraños en la casa de Will. Puertas que se cerraban solas, susurros en pasillos vacíos, y sombras que parecían moverse por sí mismas. Cada noche, nos despertábamos con la sensación de que algo nos observaba. La situación llegó a un punto crítico cuando Will, el anfitrión de la sesión de ouija, empezó a tener sueños perturbadores. Soñaba con una niña llamada Mary, que le pedía ayuda para encontrar la paz. Estaba visiblemente afectado, y empezó a perder el sueño. Intentamos ignorar lo que estaba sucediendo, pero la presencia en la casa se volvía cada vez más intensa. Decidimos buscar la ayuda de un experto en lo paranormal. Un investigador de lo oculto revisó la casa y nos advirtió que habíamos abierto una puerta a algo más allá de nuestro entendimiento. La ouija, según él, había sido un portal para entidades oscuras, y Mary era solo el principio de lo que vendría. Siguiendo sus instrucciones, intentamos cerrar la conexión con el más allá. Realizamos rituales de limpieza y purificación, pero la actividad paranormal persistía. Fue entonces cuando decidimos abandonar la casa de Will y buscar refugio en otro lugar. Aunque dejamos atrás la casa, la sombra de esa experiencia nos persiguió durante mucho tiempo. Aprendimos una lección valiosa sobre la ouija y la importancia de no subestimar el poder del mundo espiritual. La niña llamada Mary se desvaneció, pero la sensación de lo paranormal nunca nos abandonó por completo. Aquella noche, jugando con la ouija, había abierto una puerta a lo desconocido que cambiaría nuestras vidas para siempre. Hola, quiero contarles mi historia con lo paranormal. Mis amigos y yo decidimos aventurarnos en un bosque alejado de la civilización. Con el anochecer, la espesura del lugar adquiría un aire misterioso y tenebroso. Armados con una ouija y una linterna, nos dirigimos hacia el corazón del bosque, donde decidimos intentar comunicarnos con lo paranormal. El crujir de las ramas bajo nuestros pies resonaba en la oscuridad, y las sombras de los árboles danzaban alrededor como criaturas acechantes. Encontramos un claro, rodeado por árboles altos y retorcidos, el lugar perfecto para iniciar nuestra sesión. Colocamos la ouija en una manta en el suelo, y nos sentamos en círculo, nuestros corazones latiendo con anticipación. La luz de la linterna iluminaba apenas nuestro pequeño espacio, creando un círculo de claridad en medio de la oscuridad. La atmósfera estaba cargada de tensión, pero también de emoción. Colocamos nuestras manos temblorosas en el tablero y comenzamos a hacer preguntas al vacío. ¿Hay alguien aquí? Al principio todo estaba en silencio.
Solo el susurro del viento entre las hojas rompía la quietud. Pero luego, como respuesta, comenzamos a escuchar un suave murmullo que parecía provenir de la frondosidad del bosque. Ignorándolo al principio, continuamos con nuestras preguntas. ¿Cómo te llamas? Fue entonces cuando los sonidos en el bosque se intensificaron. Ramas crujían de manera discordante, como si algo estuviera moviéndose entre los árboles. Nuestros oídos captaron risas lejanas y susurros indescifrables. La linterna temblaba en manos de Diego, quien parecía cada vez más nervioso. Intentamos bromear para aliviar la tensión, pero la risa sonaba falsa y forzada. De repente, la ouija se movió. Una fuerza invisible parecía guiar nuestras manos hacia las letras. A, E, L, P. Las letras temblaban en el tablero, y una sensación de desesperación nos envolvía. No sabíamos si estábamos siendo víctimas de una broma elaborada, o si realmente estábamos en presencia de algo sobrenatural. Fue entonces cuando la oscuridad se cerró a nuestro alrededor. La linterna parpadeó y se apagó, dejándonos a oscuras. El murmullo en el bosque alcanzó un crescendo, convirtiéndose en risas guturales y susurros que parecían provenir de todas direcciones. La ouija seguía moviéndose, deletreando frases inquietantes como «No puedes escapar» y «Nosotros siempre estamos aquí». El pánico nos invadió. Nos levantamos de un salto, abandonando la ouija en el suelo. Tropezamos en la oscuridad, tratando de encontrar nuestro camino de regreso al borde del bosque. Los sonidos aterradores nos perseguían, como si las sombras mismas estuvieran respirando detrás de nosotros. Finalmente, emergimos del bosque, jadeando y temblando. La luna llena iluminaba nuestro rostro sudoroso, y nos miramos entre nosotros con ojos desorbitados. Habíamos experimentado algo que trascendía la lógica y la razón, algo que había dejado cicatrices en nuestra psique. Nunca supimos qué fue lo que invocamos en el bosque aquella noche. Decidimos no hablar de ello, convencidos de que revivir la experiencia solo aumentaría su poder sobre nosotros. Sin embargo, las noches posteriores se volvieron más inquietantes. Pesadillas compartidas y la sensación de ser observados se apoderaron de nuestras vidas. Aunque intentamos olvidar esa noche en el bosque, el recuerdo persiste en nuestras mentes. La ouija había actuado como una puerta a algo oscuro y desconocido, y habíamos tenido la imprudencia de abrirla. Aprendimos que algunas puertas no deberían ser abiertas, y que ciertos secretos del bosque deben permanecer ocultos en la oscuridad. Mis amigos y yo decidimos escapar de la rutina urbana y nos aventuramos en una cabaña en medio de un bosque aislado. La idea de pasar un fin de semana alejados de la civilización nos emocionaba, pero lo que vivimos en esa cabaña se convirtió en una experiencia aterradora. La cabaña, rodeada por árboles frondosos y envuelta en un silencio sepulcral, tenía un aire misterioso. Una noche, la idea de usar una ouija surgió como una forma emocionante de pasar el tiempo. Encendimos velas, cerramos las cortinas y colocamos la ouija en la mesa central. Todos reían y bromeaban, sin sospechar lo que desataríamos. Comenzamos la sesión con las típicas preguntas. «Hola, ¿estás ahí?». Al principio, la ouija no mostró señales de actividad, pero después de unos minutos, las respuestas comenzaron a llegar. Las letras se movían lentamente para deletrear un nombre: Samuel. Intrigados, continuamos la comunicación con Samuel, quien afirmó ser un antiguo habitante del bosque, conectado de alguna manera con la cabaña. A medida que avanzaba la sesión, la atmósfera en la cabaña se volvía más densa. El crujir de las ramas y el susurro del viento parecían conspirar en nuestra contra. Samuel, a través de la ouija, empezó a compartir detalles inquietantes sobre su vida pasada y su conexión con el bosque. Ignoramos las advertencias no dichas que resonaban en el aire y continuamos la sesión. Fue entonces cuando todo cambió. La ouija se movió de manera frenética y la temperatura de la habitación descendió abruptamente. Una sombra oscura se cernió sobre nosotros. La atmósfera se volvió eléctrica y sentimos una presencia maligna en la cabaña. Intentamos romper el contacto con la ouija, pero parecía tener su propia voluntad. De repente, un grito ensordecedor rompió el silencio. Miramos hacia mi amigo Fernando, cuyo rostro estaba contorsionado por el miedo. Había perdido la conexión con la realidad. Sus ojos reflejaban un horror indescriptible. Samuel, a través de la ouija, clamaba por su alma.
La cabaña se llenó de risas demoníacas y susurros ininteligibles. La experiencia fue tan intensa que al finalizar la sesión, Fernando yacía en el suelo, temblando y balbuceando palabras sin sentido. Intentamos tranquilizarlo, pero su mente parecía haber quedado marcada por algo más allá de nuestra comprensión. La cabaña, que antes era un refugio, se había convertido en un escenario de pesadilla. Desesperados, decidimos llevar a Fernando de vuelta a la civilización. La transición fue difícil. Su mirada perdida y sus murmullos incoherentes nos llenaban de inquietud. Consultamos a un psiquiatra, quien, después de escuchar la historia, expresó su preocupación por la salud mental de Fernando. No podía explicar lo que había sucedido en la cabaña, pero estaba claro que algo en su psique había sido perturbado. Las semanas que siguieron fueron un calvario para Fernando y para todos nosotros. Su mente, antes lúcida y racional, ahora estaba plagada de pesadillas y delirios. El psiquiatra luchó por entender la naturaleza de su trastorno, pero las raíces de su desequilibrio parecían hundirse en lo sobrenatural. La cabaña en el bosque, que alguna vez representó un refugio sereno, se convirtió en un lugar prohibido en nuestras mentes. Nunca pudimos olvidar la noche en que jugamos con la ouija y desatamos algo insondable. Fernando, marcado mentalmente por esa experiencia, nos recordó que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, que no deberíamos invocar sin pensar en las consecuencias. Un grupo de amigos decidimos explorar una antigua casa abandonada en las afueras del pueblo. La mansión, con sus ventanas rotas y su aspecto desgastado. La leyenda urbana local afirmaba que un asesinato había tenido lugar allí décadas atrás, y nosotros, impulsados por la curiosidad y la adrenalina, nos aventuramos dentro. La atmósfera era espesa y cargada de historia. Polvo y telarañas cubrían los muebles desgastados, y el crujir de las tablas del suelo resonaba en el silencio. Armados con linternas y la famosa ouija, que habíamos traído para agregar emoción a nuestra exploración, nos adentramos más profundo en la casa en busca de respuestas. Desde el principio, noté que mi amigo Tom se mostraba escéptico. Se burlaba de nuestras historias paranormales y aseguraba que todo lo que sucedía en la casa tenía explicaciones racionales. Estábamos decididos a cambiar su opinión y decidimos usar la ouija en la habitación donde supuestamente había ocurrido el asesinato. Sentados en círculo alrededor del tablero, la única luz provenía de nuestras linternas. El ambiente estaba cargado de expectación mientras colocábamos nuestras manos sobre la ouija. Comenzamos con la pregunta típica: ¿hay alguien aquí? Para mi sorpresa, la ouija respondió de inmediato. Las letras se movían lentamente, deletreando un nombre. Eli. Tom rodó los ojos, convencido de que uno de nosotros estaba manipulando la ouija. Pero las respuestas de Eli se volvieron cada vez más detalladas. Nos contó sobre su vida, su muerte trágica, y cómo quedó atrapada en el limbo. A medida que la ouija avanzaba, la temperatura de la habitación parecía descender, y una sensación de presión en el aire se hizo presente. Decidimos profundizar y preguntamos sobre el asesinato. Eli afirmó ser una sirvienta que había sido injustamente acusada y asesinada en esa misma casa. Tom seguía escéptico, insistiendo en que alguien estaba manipulando la ouija. Pero cuando la ouija comenzó a revelar detalles íntimos sobre la vida de Eli, detalles que nadie de nosotros conocía, la incredulidad de Tom se transformó en inquietud. Fue entonces cuando la atmósfera en la habitación cambió drásticamente. Las luces de nuestras linternas comenzaron a parpadear, y la temperatura bajó abruptamente. La ouija, ahora fuera de nuestro control, se movía frenéticamente entre las letras. De repente, las luces se apagaron por completo, sumiéndonos en la oscuridad total. La casa parecía cobrar vida propia. Oímos susurros, pasos y el sonido de puertas cerrándose en algún lugar lejano. La ouija seguía moviéndose, pero ya no deletreaba palabras coherentes. Tom, que inicialmente había tratado todo como un juego, estaba pálido y visiblemente asustado. Nos instó a dejar la ouija y abandonar la casa, pero algo parecía retenernos en su interior. Caminamos a tientas por pasillos oscuros, tratando de encontrar la salida. Las sombras danzaban a nuestro alrededor, y en el aire flotaba un olor a humedad y descomposición. De repente, en la oscuridad, vimos una figura, una sombra apenas definida que se movía en la oscuridad. Un grito escapó de los labios de Tom, y todos corrimos hacia la salida. Al llegar afuera, la casa estaba envuelta en silencio.
Las luces de nuestras linternas iluminaban la fachada en ruinas, pero no se veía señal de la figura que habíamos percibido en el interior. A pesar de la experiencia aterradora, Tom seguía tratando de encontrar explicaciones lógicas, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y duda. En los días que siguieron, la casa abandonada se convirtió en tema recurrente de nuestras conversaciones. La experiencia nos había marcado a todos de alguna manera. Tom, aunque seguía siendo un escéptico por naturaleza, no podía ignorar la realidad de lo que había sucedido en esa oscura mansión. Nuestro encuentro con Ellie y la Ouija en la casa abandonada cambió nuestras perspectivas sobre lo paranormal.